Buenas tardes, mi nombre es Ana Valentina Crey Ortega, del grado 7.2, y junto con mi grupo les venimos a exponer los tipos de reproducción en bacterias, hongos y protistas. Mi grupo está conformado por María Camila Paz, Ángela Prado, Ángela Coral, Gabriela Mahmoud y mi persona. Espero que esta exposición sea de su agrado y que puedan aprender un poco más. Reproducción en bacterias. La reproducción en bacterias es de dos maneras: la reproducción sexual y la reproducción asexual. También conocida como fisión binaria y conjugación. La fisión binaria es una manera de reproducción asexual que esta consiste básicamente en la duplicación del ADN y la división del citoplasma, y dando lugar a dos células hijas. Es decir, básicamente la célula se unen sus núcleos y después se divide el citoplasma, lo cual hace que estén dos células más. Tenemos aquí un ejemplo de la fisión binaria, que está la célula madre, el núcleo se divide, el citoplasma se divide y ya están dos células hijas. Este es el ejemplo de la fisión binaria o la reproducción asexual. La conjugación es el proceso de transferencia de información genética de una célula donante hacia una célula receptora y que requiere contacto entre ambas células, es decir, reproducción sexual. Básicamente se necesitan de dos células para poder tener una reproducción. Un ejemplo de la reproducción sexual o la conjugación. Aquí está la bacteria donante, la bacteria receptora. Estas dos se juntan, unen la información genética, el ADN, y aquí están nuevas células. Punto número 2. Aquí lo que tienes que hacer es completar la tabla. Aquí te enseña el tipo de reproducción y está bipartición, gemación, esporulación y fragmentación. Acá tienes que poner todas las características de cada una, y por último aquí tienes que poner básicamente los organismos donde están este tipo de reproducción. Reproducción de protistas. En este hay tres tipos de reproducción. El primero es la fisión binaria, que es un conjunto de organismos muy diversos, de organismos unicelulares y coloniales, con procesos reproductivos variados. Casi todos los protozoos en algún momento de su ciclo de vida se dividen asexualmente por fisión binaria o bipartición. En este, la célula madre se divide en dos, y estos son iguales, sino que son de vidas totalmente independientes. En la segunda es la fisión múltiple. Es un tipo de reproducción asexual en donde una célula madre se divide de manera repentina o secuencial en fragmentos de células hijas llamadas biocitos o nanocitos. En esta, la célula madre se divide en varias células hijas. Es diferente a la fisión binaria. Y la tercera es la conjugación. Los protozoos pueden realizar división meióticas para convertirse en gametos haploides, es decir, con un solo juego de cromosomas. La posterior unión de dos gametos forma un nuevo individuo diploide, lo que se constituye como un tipo de reproducción sexual. La formación de gametos se realiza por medio de la meitosis, que genera células reproductivas con la mitad de cromosomas que las células madres. En esta, las células madres, las células hijas van a tener ADN de las dos diferentes células madres. Tercer punto, pinta del mismo color con el concepto de la definición correspondiente. Aquí tienen que buscar la definición que corresponde a cada concepto.
Reproducción en algas, Ángela Prado, 7.2. Todas las algas se reproducen tanto sexual como asexualmente. Las algas pluricelulares tienen un sistema de reproducción denominado alternancia de generaciones. Las algas también tienen reproducción sexual por medio de otras reproductoras, los gametos que pueden generar un nuevo individuo. La alternancia de generaciones describe el ciclo de vida de una planta cuando alterna entre una fase sexual o generación y una fase asexual. Cada generación se desarrolla a partir de la otra con el proceso ciclo del desarrollo. Reproducción en algas. Introducción. Las algas. Todas las algas se reproducen tanto sexual como homosexualmente. Las algas pluricelulares utilizan un sistema de reproducción llamado alternancia de generaciones. Es un sistema que consiste en que tras cada generación se cambia de tipo de reproducción. Reproducción asexual. La fase sexual se denomina esporófito, ya que en ellas se produce esporas flageladas o sopras. Espora flagelada. Reproducción sexual. La fase sexual se denomina gametófito porque en ella se producen gametos. Ahí podemos observar los gametos femeninos y los gametos masculinos. Este es el gameto masculino y este es el femenino. Ahí los podemos observar más cerca. Reproducción en algas verdes. Para que se reproduzcan requieren dos generaciones de plantas vivientes para completarse en un patrón alternante continuo. Comienza con un organismo individual. Este puede ser un esporófito o un gametófito. Un esporófito se produce liberando esporas que se forman por meiosis. Estas esporas botan como cualquier otra planta para producir gametófitos. Los gametófitos se reproducen formando y liberando gametos. Cada gameta contiene una mitad de código genético necesario para formar un esporófito. Estos gametos se recombinan por el proceso de mitosis, el cual es opuesto a la meitosis. Este ciclo continúa una y otra vez. Bueno, y este fue el desarrollo en el módulo. El primer punto dice: modalidad de reproducción asexual en la que el organismo progenitor se divide en dos células hijas idénticas entre sí, pero más pequeñas que la inicial. Yo le puse la A, fisión binaria, porque esta es una manera de reproducción asexual que se lleva a cabo en aquellas bacterias. Consiste en la duplicación del ADN enseguida de la división del citoplasma, dando lugar a dos células hijas. El segundo punto dice: modalidad de reproducción asexual en la que aparece en la superficie del progenitor un abultamiento o yema que crece y se convierte en un ser independiente o se queda unido a él, dando lugar a una colonia. Yo le puse la C, gemación, porque la gemación es una forma de multiplicación asexual propia en algunos animales inferiores, en que el animal emite en alguna parte de su cuerpo una yema o protuberancia que se convierte en un nuevo individuo. Vamos al último punto:
modalidad de reproducción en la que el núcleo de la célula se divide en varias veces, conformando pequeños núcleos, quienes a su vez rodean de citoplasma y cada uno forma una esprofa. Yo puse la C, esplorulación, porque la célula madre se divide muchas veces su núcleo y alrededor de cada uno se forma una membrana, organizándose muchas células pequeñas llamadas esprofas, que se liberan al romperse la membrana de la célula madre. Vamos a este punto. La imagen del proceso de la multiplicación de una colonia de bacterias que se reproduce sexualmente. ¿Cuántas bacterias habrá en 3 horas? Yo le puse 36 porque dice que 12 bacterias van por cada hora. Entonces yo multipliqué el 12 por el 3 y me salió el 36. Y vamos en el último punto que dice qué tipo de reproducción se presenta en las bacterias de la imagen. Yo puse conjugación, porque la conjugación es un proceso de reproducción sexuada en algas signematales y dismidales, porque el contenido de la célula se desplaza hacia la otra célula o bien 2 células desplazan su contenido. Buenos días, profesores y compañeros. Hoy les vengo a exponer sobre los tipos de reproducción asexual. Bueno, empezamos con la bipartición. Este se divide entre 2 células hijas idénticas entre sí. La más pequeña, que es la inicial, se queda en las bacterias protozos. La bipartición también es un mecanismo de reproducción asexual de los seres vivos unicelulares típicos de los eucariontes, o sea, de las bacterias y arqueas. Seguimos con la fragmentación. Cuando un organismo se divide entre 2 o más fragmentos, los cuales regeneran un organismo más completo. La fragmentación ha sido descrita como una estrategia reproductiva de muchos animales invertebrados, como son los gusanos, los anélidos, que son lombrices, algunos aquinodermos, que son estrellas de mar, y cnidarios, que son como los corales.